Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Escobar, soy Account Manager de la compañía Scheffler Group. El día de hoy vamos a compartir información sobre ajustes y tolerancias de rodamientos. Esto dando continuidad a los ciclos de capacitación que ARSA tiene para ustedes. La agenda para el día de hoy vamos a ver la definición de ajuste y tolerancia, la importancia del juego radial en la selección de los ajustes, las condiciones de rotación para seleccionar el tipo de ajuste, tipos de ajustes y tolerancias. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación y al final de la presentación vamos a tener algunas preguntas. Entonces comencemos con la definición de ajuste y tolerancia. ¿Qué es el ajuste? El ajuste es la forma como dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí. Entonces es como una pieza entra en una cavidad de la máquina. Entonces, ejemplo, cómo entra un eje en un alojamiento, cómo entra el eje en el aro interior del rodamiento, cómo entra el aro exterior del rodamiento en un alojamiento. Un ejemplo del ajuste es cuando nos colocamos los zapatos. Si el zapato nos queda muy apretado, vamos a tener problemas para caminar. Y si el zapato nos queda muy grande, también tenemos problemas para caminar. Entonces necesitamos que ese ajuste sea el adecuado, o sea, que la talla del zapato sea la adecuada para nuestros pies. Lo mismo pasa con las máquinas. Y la tolerancia es la diferencia permisible que hay entre una cuota nominal máxima y una mínima para poder validar la medida real. O sea, la tolerancia es un rango de medida de aceptación que tenemos al fabricar una pieza. Aquí vale aclarar que una pieza, entre más ajustada sea su tolerancia, entre más pequeña sea su tolerancia de fabricación, más costoso se me vuelve el proceso. ¿Por qué? Porque necesito procesos más especializados para fabricar las piezas. Necesito máquinas con más precisión, necesito herramientas de mejor calidad, necesito personal más capacitado para poder fabricar las piezas. Entonces, un ejemplo de una tolerancia y que es aplicado para los rodamientos es la tolerancia de fabricación de los rodamientos. Los rodamientos vienen con una medida nominal, pero por lo general tienen una tolerancia de fabricación. Entonces vemos, aquí tenemos un ejemplo de 4 tolerancias de fabricación. Tenemos una clase normal, que por lo general no viene marcada en los rodamientos, una clase, ya clases P6, P5, que son tolerancias más ajustadas, vienen marcadas en los rodamientos. Entonces, un ejemplo, para un rodamiento de 150 milímetros, vemos que el rodamiento va a tener una tolerancia de 0 a menos 25 micras, o sea, el rodamiento puede llegar de 150 milímetros cerrados o de 149,975. Si comparamos eso con la tolerancia P2, el rodamiento ya tiene no más 7 micras de tolerancia, o sea, la tolerancia es mucho más ajustada, o sea que el rodamiento va a llegar de 150 milímetros o 149 milímetros 993. ¿Qué pasa? Que para fabricar un rodamiento con tolerancia P2 tengo que tener procesos muy controlados, lo que me va a hacer más costoso el proceso, entonces van a ser por lo general rodamientos que tienen un mayor costo. Y más adelante vamos a ver que estos rodamientos también necesitan unas condiciones especiales para su montaje. Ahora vamos a ver cómo influye el juego radial en los rodamientos. Entonces, primero, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es el juego radial. El juego radial es el espacio que nos queda entre el elemento rodante y el camino de rodadura o los aros. Es este espacio que vemos acá. En los rodamientos
tenemos juego radial y juego axial, que es lo que me permite oscilar el rodamiento también hacia los lados. ¿Por qué es importante controlar estos juegos radiales? Es importante controlarlos porque con el montaje el juego radial se me reduce, con el montaje del rodamiento el juego radial se me reduce. Entonces, ¿cómo debemos seleccionar los juegos radiales? El juego radial normal es cuando el rodamiento no viene marcado por ningún lado. O sea, no vemos ninguna nomenclatura de juego radial normal. Ese juego radial normal se usa para funcionamientos normales de rodamientos, donde las tolerancias y los ejes, las tolerancias del eje y el alojamiento son normales. Cuando utilizo juego radial C2 o grupo 2, el juego radial C2 o grupo 2 es un juego radial menor al normal. Ese juego radial disminuido se utiliza cuando tengo cargas alternas y elevadas, cuando necesito rodamientos de mucha precisión de giro. Entonces, ejemplo, en algunas máquinas de imprentas encontramos este tipo de rodamientos con juego radial C2. El juego radial C3, el juego radial C3 es el juego que es un poco mayor al juego normal. Cuando seleccionamos un juego radial C3, un juego radial C3 lo seleccionamos cuando debo tener ajustes fuertes entre el eje y el rodamiento. ¿Esto por qué? Cuando tengo solicitaciones de vibraciones, cuando tengo solicitaciones de altas cargas o de altas temperaturas, o cuando tengo diferencias de temperaturas entre el aro interior y el aro exterior. ¿Por qué es importante la selección de estos juegos radiales? Que muchas veces vemos que vamos a cambiar un rodamiento y no encontramos el juego radial con el que fue diseñada la máquina y nos dicen, no, tranquilo, pase del juego normal a un juego C3. ¿Qué pasa? Cuando cambiamos estos juegos radiales, estamos impactando la vida de mi rodamiento. Entonces, si vemos acá, esta es una tabla de los juegos radiales, de los rodamientos rígidos de bolas. Entonces, vale a notar que cada tipo de rodamientos tiene su tabla de juegos radiales. Estos juegos radiales vienen estipulados bajo norma DIN. O sea que en todas las marcas estos juegos radiales van a ser los mismos. Entonces, un ejemplo, si miramos un rodamiento de 100 milímetros, vemos que un juego radial normal va a ser entre 12 y 36 micras y un juego radial C3 va a ser entre 30 y 58 micras. Vemos que la medida que tengo, la tolerancia que tengo, son tolerancias muy pequeñas. Y cuando paso de un juego radial al otro, son medidas muy pequeñas para que tengamos una percepción. Una visión 20/20 de un ojo humano es capaz de ver una partícula de hasta 40 micras. Una partícula menor de 40 micras ya se vuelve invisible para la visión humana. Y aquí estamos hablando que para un rodamiento de 100 milímetros, un juego normal viene entre 12 y 36 micras y un C3 entre 30 y 58 micras. Entonces, ¿cómo nos impacta cuando no seleccionamos bien el juego radial? Pues primero nos impacta en la vida útil del rodamiento, que es lo que más nos debe importar. Entonces, una precarga radial excesiva incrementa la fricción. Al ver incremento de fricción por diversos motivos, tengo disminución en la vida útil. Primero porque va a tener calentamiento, segundo porque va a tener alta degradación de los lubricantes, tercero porque corro el riesgo de tener contacto metal con metal que el lubricante se me esté rompiendo y no me esté cumpliendo su función. En ruido, cuando tengo una precarga radial excesiva, el ruido se me aumenta. O si tengo un excesivo juego radial, también el ruido se me incrementa. O sea que aquí tenemos que seleccionar el juego radial correcto. Mucho juego radial o muy poco juego radial me incrementan el ruido. Entonces, ¿qué pasa también? Que muchas veces un cliente o la operación necesita un juego radial normal y resulta que por desconocimiento o por desbarar nos montamos un rodamiento con juego radial C3, le aumentamos el juego radial al rodamiento. Que el rodamiento funciona, lo más seguro es que sí funcione, pero cuando hacemos análisis de vibraciones vemos ya
que el rodamiento empieza a presentar, muchas veces nos muestra ya que hay ruido en el rodamiento. Y esos ruidos, ¿por qué son? Pueden ser por excesivo juego radial. En el tema de lubricación, si el juego radial es muy bajo, no se puede formar la película de la astrohidrodinámica porque hay mucha compresión mucha presión en el lubricante, entonces la capa del lubricante se me rompe. Aquí vamos a ver por qué es importante o cómo funciona el tema del juego radial. Entonces, si vemos acá, el juego radial es este espacio que nos queda entre el elemento rodante y las pistas. Si vemos acá abajo, los elementos rodantes están ambos en contacto con ambas pistas, con la exterior y con la interior. Tenemos esta parte sombreada, que es la zona de carga del rodamiento. Esa zona de carga, una zona adecuada, son entre 120 y 140 grados más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí tenemos una carga que la estamos aquí representando con nuestra flecha, estamos viendo que en este momento hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos rodantes ayudándome a soportar esa carga. Y acá tenemos un elemento rodante que está sometido a la presión máxima generada por esta fuerza. Los elementos rodantes salen de la zona de carga, entran a una zona de aceleración, terminan la zona de aceleración, vuelven a entrar a la zona de carga. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un juego radial muy grande? O sea, cuando aumento estos espacios, que esta zona de carga se me disminuye. Entonces, tengo problemas que me afectan la vida útil del rodamiento. Cuando yo monto el rodamiento, aquí se ve exagerado en el eje, lo que hace es que el eje entra y me abre el aro interior, me le cambia el diámetro al aro interior un poco. Y entonces el juego radial se me disminuye y, y los elementos rodantes quedan más cerca del camino de rodadura, de la pista exterior. Si vemos en este diagrama, la línea de abajo es precarga y holgura. Si yo monto el rodamiento con una ligera precarga, dice que voy a tener un máximo de vida. Pero ¿qué pasa? Cuando esa precarga aumenta un poco, la vida se me cae exponencialmente. Entonces, muchas veces, ¿cómo se me puede dar estos cambios de precarga? Cuando tengo un diferencial de temperatura entre aro interior y aro exterior. Por ejemplo, cuando tengo un aumento de temperatura en el eje. Entonces ahí tengo un aumento de precarga donde se me puede caer la vida del rodamiento. Entonces, lo ideal es montarlo con un poco de holgura, que cuando haya esos cambios de temperatura, él se precargue un poco y me mejore la vida del rodamiento. Entonces, si vemos estos gráficos son hechos a través de nuestro software Verinex, donde ¿qué hacemos? Ahí colocamos, ingresamos unos parámetros al software, parámetros de carga, de lubricación, tipo de rodamiento, y simulamos diversos juegos radiales con el rodamiento. Entonces, uno de los cálculos que nos hace el software es cómo está distribuida la zona de carga del rodamiento. Pues, si vemos esta zona de carga de acá, fue hecha con una precarga de menos 20 micras. O sea, entonces vemos que la fuerza está distribuida en más elementos rodantes. Y vemos acá lo que les decía ahora, que esto está más o menos en 250 grados menos 110 grados, da un ángulo de 140 grados la zona de carga. Y vemos el gráfico de este otro lado de la pantalla, donde es un rodamiento con 15 micras de holgura, o sea, con un juego radial mayor, donde vemos que la zona de carga se me disminuye. Entonces aquí tenemos una zona de carga de más o menos 200 menos 220 menos 140, más o menos 80 grados. Si vemos aquí la presión a la que está sometida el elemento rodante en esta parte del rodamiento, son más o menos 4000 psi. Y si vemos acá, está más o menos en 3500 psi. Entonces,
esto me impacta directamente la vida del rodamiento. Entonces, si vemos acá para este rodamiento que fue un 6220, vemos que con menos 20 micras, o sea, con una precarga de 20 micras, el rodamiento tiene una vida estimada, o se espera una vida de 101.000 horas. Con 15 micras, o sea, con una holgura de 15 micras, esta vida se me baja más o menos un 17%, ya se me baja 84.000 horas aproximadamente. Y si ya vemos que 20 micras y lo simulamos con menos 30 micras, con una ligera precarga arriba de las 30 micras, vemos que ya la vida cae de 101.000 horas a 68.000 horas, o sea que se me cayó más o menos un 30% la vida del rodamiento. Entonces, por eso es importante la selección adecuada de de los juegos radiales. Ahora vamos a hablar un poco de las marcas de trabajo. Entonces, vamos a suponer que nuestros rodamientos, o lo que vamos a ver acá, son rodamientos que están sometidos a carga radial. La carga radial es la carga que es perpendicular al eje en el que giran los rodamientos. Entonces, cuando yo tengo una marca de trabajo en el aro interior, donde vemos que, digamos que bajamos el rodamiento y tuvimos la oportunidad de partir el rodamiento, de abrir el rodamiento, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que el aro interior tiene una sombra de trabajo a todo alrededor de su perímetro. Y el aro externo tiene una marca de trabajo localizada en una sola parte del perímetro, en una sección del rodamiento. Esa marca va a ser más pronunciada en solo un segmento. Entonces ahí que decimos que tenemos carga circunferencial para el aro interior y una carga puntual para el aro exterior. Por lo general, si tiene carga puntual para un aro, tiene carga giratoria para el otro. Me explico. Si tengo carga puntual para el aro exterior, tengo carga giratoria para el aro interior. O al revés, si tengo carga giratoria para el aro exterior, donde vemos el aro, toda la circunferencia del aro, el perímetro del aro interior con huella de rodadura, el aro interior solo va a tener un punto o una pequeña zona donde esté marcado. Entonces ahí tengo carga puntual para el aro interior y carga giratoria para el aro exterior. Entonces, es muy importante definir estas condiciones de rotación. ¿Por qué? Porque como van a ver de aquí para adelante, después de yo saber definir bien mis condiciones de rotación, el resto para yo saber, para definir mis ajustes y para definir las tolerancias, mejor dicho, para definir cómo debo mandar a fabricar mis piezas, es el manejo de tablas. Donde no me puedo equivocar es en cómo selecciono la condición de rotación que tiene mi rodamiento. Pero entonces, esto es muy fácil. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, digamos, en la práctica, ¿cómo lo trabajo? Cuando estoy analizando la máquina, yo miro la máquina y me hago estas tres preguntas. Entonces, el aro interior gira, entonces miro si el aro interior es el que gira o está estático. Entonces, también, aro exterior, gira o permanece inmóvil. La verdad, no, es muy rara la aplicación donde los dos aros estén girando. Por lo general, uno gira y el otro está inmóvil. Y se mira el sentido de la carga si permanece variable o invariable. Entonces, para este caso, la carga es invariable. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos un motor, este motor tiene una polea, esta polea está trabajando con unos cables, esto es una tracción de un elevador. Entonces vemos que el aro interior es el que gira por rotación del motor. El aro exterior es el que permanece inmóvil porque es el que está en la carcasa del motor, en la tapa del motor. Y el sentido de la carga
siempre va a ser perpendicular al eje y va a ser hacia abajo, que es la presión que me está ejerciendo este cable sobre, sobre la polea. O sea que la carga es invariable, la carga siempre permanece para el mismo lado. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Vamos a tener carga giratoria para el aro interior. El otro ejemplo es cuando tenemos carga giratoria, pero para el aro exterior. Entonces, en este caso, el aro interior gira, el aro exterior permanece inmóvil y el sentido de la carga gira con el aro interior. Entonces, aquí vemos, esto es un ejemplo de un eje de una zaranda o una criba vibratoria, donde este eje tiene un contrapeso. Entonces, el eje gira solidario con el aro interior del rodamiento. Entonces, ¿qué pasa? Esta carga siempre va a ir en un punto del aro, en un punto del aro interior. ¿Y qué va a hacer esta carga? Que cuando va pasando me va marcando diferentes puntos del aro exterior. Entonces ahí tengo carga giratoria para el aro exterior y carga puntual para el aro interior. ¿Por qué? La carga siempre va a estar pegada a este punto del aro interior. Tenemos el otro caso, que es cuando el aro interior permanece inmóvil, el aro exterior gira y el sentido de la carga permanece invariable. Entonces, un ejemplo que tenemos acá es un molino de cemento donde cómo funciona. Estos cilindros le dan presión a estas ruedas y esta mesa del molino gira por un reductor que tiene acá abajo y me genera tracción con las ruedas. Entonces, aquí viéndole como en una explosión, este eje permanece inmóvil y esta rueda es la que va girando. Entonces, el aro interior está inmóvil, el aro exterior es el que gira. Entonces ahí tenemos carga puntual para el aro interior, carga giratoria para el aro exterior. O sea, el aro interior siempre va a estar marcado en este solo punto. Otro ejemplo donde tengo carga puntual para el aro interior que funciona igual a esto son las ruedas de un carro o las ruedas de una moto, donde el eje va fijo y el que gira es el aro exterior. Y tenemos el último caso, que es cuando el aro interior permanece inmóvil, o sea, este está inmóvil, y el aro exterior gira, y la carga gira con el aro exterior. Pues, la verdad, no conozco una aplicación industrial donde se dé este fenómeno. Pues, si alguno de ustedes la conoce, pues me escribe y le ponemos aquí la figurita. ¿Esto cómo sería? Digamos, sería un caso excepcional, sería una rueda de un auto o de una moto con gran desbalance donde esta carga esté viajando con el aro exterior. Entonces, ¿por qué es importante todo lo que les acabo de decir? Porque como regla general, el rodamiento debe ser montado con el ajuste fuerte en el aro con carga giratoria o con la carga de rotación. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque no es el aro que gire, es el que lleve la carga giratoria. Entonces, si nos devolvemos acá dos, miremos acá que para el caso de una zaranda, el que gira es el aro interior, pero la carga giratoria va en el aro exterior. Entonces, debemos seleccionar el ajuste de interferencia para el aro exterior. Y el aro interior debe ser un ajuste deslizante. ¿Qué criterios debemos tener para la elección de los ajustes? Vamos aquí a revisar estos puntos y vamos a explicar punto por punto. Entonces, los aros se deben apoyar bien en toda su periferia. ¿Esto qué quiere decir? Que los aros deben estar bien apoyados y debemos tener unas tolerancias que ya vamos a ver cuáles son, tanto de cilindridad como de redondez. O sea, el eje no debe estar cónico
el eje o el alojamiento no deben estar ni cónicos ni deben estar ovalados. Si tengo ejes cónicos o ejes ovalados, voy a tener problemas con el asiento de los rodamientos. Entonces, ahí empiezo a tener distinto tipo de problemas donde los rodamientos se me... Voy desde un desgaste prematuro hasta rotura de los rodamientos. Otra muy importante, los aros no deben perder ajuste con las piezas anexas para evitar el deterioro de los asientos. Entonces, si tenemos una solicitación con vibraciones altas o con cargas altas o velocidades altas, yo debo garantizar que el rodamiento no se me va a desajustar o no se me va a aflojar de donde esté montado, donde esté trabajando. Si el rodamiento no es despiezable, solo uno de los aros debe ser montado con interferencia. O sea, ¿cuáles son los rodamientos no despiezables? Son los rodamientos rígidos de bolas, los rodamientos, los rodamientos esféricos. ¿Cuáles son rodamientos despiezables? Ejemplo, los rodamientos de rodillos cilíndricos. Entonces, si el rodamiento no es despiezable, solo uno de los aros debe estar montado con interferencia. Hay algunas aplicaciones especiales donde uno encuentra que tienen una pequeña interferencia tanto el aro interior como el aro exterior, pero esas son aplicaciones especiales. Entonces, en algunas cajas de engranajes ve uno, cuando las cajas son bipartidas, encuentra uno que hay interferencia en ambos, en eje y en alojamiento. Entonces ahí debe haber una selección del juego radial también. Debe tener cuidado en la selección del juego radial y tener cuidado en la selección del ajuste del eje y del alojamiento para no precargar de más el rodamiento. El aro del apoyo libre debe adaptarse a las variaciones de longitud del eje y alojamiento, es decir, debe ser axialmente ajustable. Entonces, recordemos que cada que sometemos el metal a un cambio de temperatura, va a haber una dilatación o contracción térmica, o sea, cada que hay un cambio de temperatura en el metal, este va a cambiar su longitud. Entonces debemos tener en cuenta esto al momento del montaje. Saber si vamos a tener una variación de longitud del eje o del alojamiento para ver cómo vamos a hacer nuestro montaje. Y otra es, los rodamientos deben poderse montar y desmontar fácilmente. ¿Para qué? Pues para no dañar. Muchas veces vemos que para desmontar un rodamiento prácticamente hay que desmontar rodamiento, dañar ejes, dañar alojamiento. Entonces hay que pensar también en después de que estamos montando, cómo vamos a hacer el desmontaje. Entonces acá vemos lo que les decía del apoyo en toda la periferia. Él debe estar bien apoyado. ¿Qué pasa? Las paredes del rodamiento son muy esbeltas, muy delgadas. Si yo tengo un alojamiento o un eje ovalado, la pared del rodamiento va a tratar de copiar el eje o el alojamiento. Entonces aquí, digamos en este ejemplo donde tengo el aro exterior montado en un alojamiento ovalado, ¿qué pasa? Que voy a tener dos zonas de cargas distintas, donde va a tener alta carga acá y alta carga aquí. Y ahí empiezo a tener problemas con la geometría interna del rodamiento. Empieza a tener o desgastes prematuros o otros problemas que se dan ahí por roturas, por daños de canastillas. Entonces es muy importante siempre cuidar la redondez y la, y, y la, y y la redondez y la cilindridad del asiento del rodamiento. Otro concepto que tenemos que tener claro es la calidad de la tolerancia IT. ¿Qué me indica la calidad de tolerancia IT? Es un rango definido en la norma ISO
del error máximo admisible que aplica para una pieza de determinado diámetro. Entonces, un ejemplo, para un eje de 160 milímetros con calidad IT6, ¿qué margen de error tendrá? Entonces nos vamos para la tabla, seleccionamos entre 120 y 180 milímetros que está 160 y nos vamos a IT6. Me dice que son 25 micras. Entonces, el eje puede tener una desviación de máximo 25 micras para que esté en IT6. Entonces, un ejemplo, un eje que mida 160, yo tomo dos medidas, 160 0.45 y 160 0.50. Ahí vemos que hay una diferencia de 5 micras, pero si lo tomamos con el diámetro nominal del eje, vamos a ver que hay una diferencia entre 45 y 50 micras, pero la desviación son 5 micras normal. Entonces, este eje tendría una calidad IT adecuada. Eso ya lo vamos a explicar más adelante con el ejemplo. ¿Para qué nos sirve esta calidad IT? Esta calidad IT nos sirve para seleccionar la tolerancia de diámetro, la redondez, paralelismo y el salto axial. Entonces, la tolerancia de diámetro es la tolerancia en el mecanizado del eje, del diámetro del eje. La tolerancia de redondez me dice que es IT4 medios para un eje con cargas giratorias para I4 medios, con carga puntual IT5 medios. ¿Qué me quiere decir? Que este eje no puede estar ovalado más de IT4 medios. O sea, si me vuelvo a esta gráfica, IT4 medios es que este eje no puede tener un óvalo de más de 6 micras. 12 dividido 2, 6. La tolerancia de paralelismo, digamos el eje que vimos para el mismo ejemplo, que serían 12 micras. O sea, no puedo tener una conicidad mayor a 12 micras. Entonces, si vemos lo que le explicaba ahora, esta es la clase de tolerancia del rodamiento. Entonces, miremos que cada que se me va ajustando más la clase de tolerancia del rodamiento, se me van ajustando más las medidas IT que debo tener para el montaje de esos rodamientos. Y la tolerancia de salto axial de resalte del apoyo del rodamiento es esta cara donde va a apoyar el rodamiento, no puede tener una desviación mayor a IT4. Enseguida vemos un ejemplo donde esto queda plasmado y queda más fácil de ver. Entonces, ¿cómo se seleccionan los ajustes o cuáles son los ajustes? Pues, los ajustes en los ejes partimos de una línea que se llama la línea cero. Entonces, esta línea sería el diámetro nominal, para este caso del eje. Entonces, cuando nos dan letras minúsculas es porque nos estamos refiriendo a un eje. Cuando nos dan letras mayúsculas nos estamos refiriendo a los alojamientos. Entonces tengo mi línea cero, los ajustes tipo G son ajustes sueltos. O sea, aquí voy a tener una holgura. Estas líneas amarillas que están muy cercanas a la línea cero, estos son ajustes de transición o transferencia. Muchas veces hay gente que dicen que los ajustes 0,0, pero esos ajustes ya vamos a ver que eso es casi imposible dar un ajuste 0,0. Y vamos a tener los ajustes fuertes o de interferencia que son estos rojos. Entonces, vemos que a medida que avanzan las letras en el abecedario, avanzan el tipo de ajustes. Y vamos a ver que las letras vienen seguidas por un número, digamos en este caso G6, G5. Entonces este es un ajuste tipo G con IT6. Este es un ajuste tipo G
con IT5. Entonces mire que ambos comienzan en la misma línea, pero los dos tienen una tolerancia distinta. Entonces, igual pasa para los alojamientos. Entonces tengo ajustes sueltos donde el alojamiento va a ser mayor, más grande, ajuste de transición o transferencia y los ajustes fuertes o de interferencia, donde vemos que aquí exageradamente ya se están metiendo prácticamente dentro del rodamiento. Entonces esto lo que va a llevar es que me reduzcan el diámetro del rodamiento. ¿Cómo selecciono estos ajustes? Estos ajustes los selecciono mediante tablas. Ahí es como sé qué ajuste es el que necesito para mi montaje. Y si vemos acá, lo primero que tengo que definir es el tipo de carga. Si es una carga puntual o es una carga circunferencial, y de ahí empiezo a desglosar mi cuadro para seleccionar el tipo de ajuste que necesito para el rodamiento. Aquí vemos también que hay unas tolerancias en los ajustes donde me dice, ejemplo, J6, J5. Entonces aquí me dice, yo puedo seleccionar un J6 y si quiero una rodadura más precisa, selecciono el J5. Ya también lo vamos a ver en el ejemplo. Después de yo haber seleccionado acá el tipo de ajuste que necesito, me voy para la tabla de ajustes y en la tabla de ajustes selecciono, dependiendo del tipo de ajuste y el diámetro, selecciono el ajuste que necesito para mi equipo. Entonces, ejemplo, ¿cuál sería el rango de mecanizado para un eje de 60 milímetros con ajuste M5? Entonces me voy a entre 50 y 65 está 60 milímetros y lo cruzo con M5. Y me dice que la tolerancia va a ser más 11 más 24 micras. O sea, el eje, ¿yo qué plano le debo pasar al tornero? El plano que le debo pasar al tornero al que me va a fabricar el eje es que mi eje tiene que tener 60.011 hasta 60.024. Si lo dejan por fuera de esa medida, no me están dando el ajuste que necesito. Entonces, es muy importante porque nosotros no le debemos entregar los rodamientos al señor del torno, porque por lo general, ¿qué hace? ¿Cuál es una práctica que es muy usada? Le entregan los rodamientos al tornero. El tornero, por lo general, en el torno hay virutas, tienen las manos sucias, cogen el rodamiento, me contaminan el rodamiento. Y lo que hacen los torneros es que le dicen a uno, ahí se lo dejé 0-0, o lo dejé para que entrara apretadito, pero apretadito es cuánto. Entonces ellos deben trabajar con estas medidas. Como vemos, todas las medidas que hemos dado son en micras. Entonces, estas medidas deben ser tomadas con micrómetros. Que las medidas, los calibradores pie de rey no tienen la resolución que yo necesito para dar los ajustes de rodamientos. Entonces, con un calibrador pie de rey no debemos medir para ajustes de rodamiento. Entonces, debemos contar con los elementos de metrología. Entonces, mínimo tener los micrómetros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones son para medir la cilindridad, o sea, que el eje no esté cónico, hacer 3 mediciones a lo largo del asiento del rodamiento. Y para medir la redondez del rodamiento, hacer al menos 4 mediciones para la redondez del rodamiento. Una recomendación es, para mis máquinas críticas, cuando yo estoy en los procesos de mantenimiento, yo debería anexar a la hoja de la máquina, anexar esta fichita. Mejor dicho, que el mecánico, el personaje que esté haciendo el cambio de rodamiento, controlar estas medidas, tanto de eje como de alojamiento. ¿Por qué? Porque de tanto entrar y salir los rodamientos más el trabajo, voy perdiendo medidas. Entonces, esta medida ya puede ir
ir saliendo de tolerancia. Entonces, como vimos, cuando yo cambio las medidas, se me cambian los juegos radiales, y el cambio de juegos radiales me repercute en la vida de los rodamientos. Entonces, con esto son para la medición de... Voy a responder una pregunta que me están haciendo acá y me dicen que Luis Manuel Suárez, que se importa mucho el radio para el ajuste de los rodamientos. Sí, se importa mucho, y ya vamos a ver las tablas cómo selecciono el ajuste de los rodamientos dependiendo del radio. ¿Y por qué importa mucho? Porque si vemos también la tabla de los juegos radiales cambian a medida que cambia el radio de los rodamientos. Aquí vamos a ver cómo la medición para el alojamiento. Entonces aquí trabajamos con micrómetros de interiores o con comparadores de interiores. Entonces, importante, máquinas críticas dentro de la compañía, llevarle este registro para saber cómo se me están deteriorando. Entonces, un ejemplo, aquí vemos pues que están midiendo un soporte. Los soportes bipartidos por lo general vienen con ajuste H7 o G7, pero tienen unas tolerancias de fabricación, si no estoy mal, es un IT6 o un IT4. Entonces, yo debo medir, porque ellos por lo general son hechos en fundición, y esta fundición en el asiento a veces supera los límites de elasticidad y se me empieza a achatar. Entonces vemos que tenemos rodamientos, vamos a medir esto y vemos que los alojamientos ya están ovalados. Entonces ahí tengo que determinar si cambio la chumacera, o en caso de un alojamiento si debo rectificar o reponer el alojamiento. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico, y acá yo creo que les va a quedar un poco más claro la pregunta que nos hicieron ahora. Entonces, vamos a determinar el ajuste correcto en eje y alojamiento para el rodamiento de la aplicación en la imagen. Y vamos a verificar que el juego radial sea el juego radial que esté bien seleccionado. Entonces vamos a ver un rodamiento, un 6220. Las condiciones de trabajo es que gira a 600 RPM. Se midió la temperatura con un termómetro y vimos que la temperatura del eje eran 60 grados y del alojamiento 50 grados, o sea que aquí tenemos un diferencial de temperatura de 10 grados. Vamos a ver cómo debemos seleccionar el ajuste para este eje y para este alojamiento. Entonces, lo primero que hacemos es revisamos la tabla, la ficha técnica del rodamiento. Esta ficha técnica de rodamiento, ¿dónde la encuentran? Ahorita, si quieren, al final de la charla, entramos a la página de Chevrolet y les enseño cómo pueden obtener estas fichas técnicas y la información que tenemos allá. Entonces, un rodamiento 6220, vemos que tenemos un diámetro interior de 100 milímetros, diámetro exterior 180 milímetros, 34 milímetros de ancho. Entonces, importante, los catálogos. D minúscula siempre va a ser diámetro interior, D mayúscula diámetro exterior y B el ancho del rodamiento. Y aquí tenemos otra información técnica del rodamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de carga tenemos. Entonces vamos a hacernos las preguntas que hablamos ahora. Entonces, aquí el eje es el que está girando por ser un motor, ¿no es cierto? El aro exterior permanece en reposo porque es el que está pegado a la tapa del motor. Y la carga es invariable. O sea, la carga siempre va en el mismo sentido. Entonces aquí tenemos anillo interior giratorio, anillo exterior en reposo, dirección de la carga constante. Entonces tenemos carga giratoria para el anillo interior. Entonces aquí
nos dice, anillo interior necesitamos un ajuste fijo y el anillo exterior es un ajuste libre admisible. Entonces, aquí tenemos la tabla que les mostraba ahora. Estas tablas también las encontramos en Chevler Medias o en los catálogos impresos. Entonces, tenemos carga circunferencial para el aro interior. Tenemos que es un rodamiento rígido de bolas. Decimos que es un rodamiento hasta 100 milímetros. El diámetro interior son 100 milímetros. Y tenemos que para este caso es una carga normal o elevada. Entonces aquí determinamos que para este rodamiento, para esta aplicación, necesitamos un ajuste K6. La pregunta que nos hacían ahora, que dependiendo del radio, vemos que, digamos, ejemplos, si yo ya pasara de 100 a 120 milímetros, vemos que para una carga normal y elevada ya el ajuste no sería un K6, sino un M6. O sea, el tipo de ajuste cambia. Y si el rodamiento fuera de más de 200 milímetros, ya pasó de un M6 a un N6. Y lo mismo pasa con los rodamientos de rodillos. Entonces ya tenemos que el ajuste que necesitamos es un K6. Nos vamos a la siguiente tabla. Entonces sabemos que el rodamiento es de 100 milímetros de diámetro interior. Entonces, ¿por qué escojo de 80 hasta 100 y no de 100 hasta 120? Porque aquí leemos que dice más de hasta. Entonces, este hasta es incluyente, o sea que este hasta me incluye el 100. Y el más de es que me excluye el 100, es a partir de 100 milímetros. Entonces, dijimos que era un ajuste, un K6. Entonces vemos que para este rodamiento el eje va a tener un diámetro nominal de 100 milímetros. El diámetro del eje debe estar entre 100.003 y 100.025 milímetros. Pero como habíamos hablado, el rodamiento tiene una tolerancia de fabricación. Esa tolerancia de fabricación del rodamiento va a ser entre 0 y menos 20 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que el rodamiento me puede llegar de 99,980 hasta 100 milímetros cerrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dice este cuadrito anexo a la tabla? Me dice que tengo una interferencia máxima posible, una interferencia mínima posible y una interferencia más probable. ¿De dónde me salen estas medidas? La interferencia máxima posible es cuando el mecanizado me quedó lo más amplio que podía quedar, o sea que me quedó con más 25 micras. Y el rodamiento llegó lo más cerrado que podía llegar, con menos 20 micras. Entonces, si yo resto 100.025 menos 99.980, me va a dar una diferencia de 45 micras. Entonces, más 25 y menos 20, esta diferencia es de 45 micras. ¿Y qué otro escenario me puede dar? La interferencia mínima posible es que el rodamiento me llegue en 100 cerrados, o sea, con el diámetro mayor admisible, y el eje esté en 100.003, o sea, con el mínimo posible que lo puedan llegar, donde voy a tener una interferencia mínima posible de 3 micras. Y la interferencia más probable es una interferencia que está situada en más o menos unas 2/3 partes de este juego. Ahora seguimos. Entonces ya sabemos que el eje debe estar mecanizado entre 100.003 milímetros y 100.025 milímetros. Pero, ¿qué tolerancia le vamos a dar al tornero? Entonces, la tolerancia de diámetro ya la tuvimos en un IT6, que fue un K6 que fue el que escogimos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a la tolerancia de redondez. Entonces dijimos que
tenemos carga giratoria para el eje. Entonces la tolerancia de redondez, o sea, el eje no puede estar ovalado más de IT4 medios. Entonces, nos vamos a la tabla, buscamos IT4 y me dice que IT4 para este son 10 micras. O sea, que la redondez, o sea, no puedo tener una desviación de más de 5 micras en óvalo del rodamiento. Para paralelismo, me dice que es IT4, o sea, que son 10 micras. O sea, el eje no puede estar cónico más de 10 micras, o sea, una centésima. Y el juego de salto axial es si yo coloco el comparador de carátula tocándome esta cara del eje, no puede tener un salto axial mayor a 10 micras. ¿Qué rugosidad es permisible para este rodamiento entonces? Tenemos que es un rodamiento de 100 milímetros, entonces esta rugosidad, vimos que tenía 100 de interior y 180 de exterior, entonces esta rugosidad me aplica para los dos. Va a ser una rugosidad, dijimos que la tolerancia de diámetro era un IT6, o sea que la tolerancia, la rugosidad va a ser una N7, o sea de 1.6 micras. Este N7 es posible darlo con máquinas y herramientas, sí. Con arranque de viruta se puede dar un N7 controlando las condiciones de corte. Ahora me voy para el alojamiento. Entonces, si tenía carga giratoria para el aro interior, tengo carga puntual para el aro exterior. Tengo que el anillo debe ser fácilmente desplazable. El alojamiento es un alojamiento no partido, es una tapa y un motor. Entonces aquí nos dice que la tolerancia va a ser una tolerancia H7. Entonces vemos que ya estamos hablando de alojamientos, vemos que trabajamos con letras mayúsculas. Entonces me voy a la tabla de ajuste del rodamiento, dijimos que tenía 180 milímetros, el H7 nos situamos acá. Entonces, lo mismo, el diámetro nominal del alojamiento van a ser 180 milímetros, el diámetro real van a ser entre 180 y 180.04, o sea, 0 más 40 micras. Y aquí tenemos las tres, tengo la interferencia mínima probable, entonces es, si el alojamiento me queda en 0, 0, y si el rodamiento llegó 0, 0, ahí no va a tener ninguna diferencia. Si el rodamiento me llega con menos 25 micras, o sea, el rodamiento llegó, el diámetro exterior llegó cerrado 25 micras, y el diámetro interior y el diámetro interior del alojamiento me lo dejaron abierto 40 micras, entonces 25 más 40 da 65. Esta va a ser la interferencia máxima posible. Y la más probable va a ser esta interferencia no está holgura de 22 micras. Entonces, el mismo ejercicio para las tolerancias de redondez y de paralelismo para el alojamiento. Entonces decimos que es una carga puntual, IT6 medios, me voy a 180 milímetros y el IT6 me dice que son 25 micras. Entonces el alojamiento va a tener 25 medios, entonces 12.5 micras de redondez. El paralelismo da 25 micras y aquí el salto axial sería un IT5, que un IT5 serían 18 micras. Ahora vamos a verificar que el juego radial sea el apropiado. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos atrás de cuál era la interferencia más probable? Esa interferencia más probable yo la utilizo para verificar el juego radial después del montaje. Entonces me dice que el rodamiento no tiene ningún sufijo de juego radial, entonces es un juego radial normal. Entonces dijimos que es un rodamiento de 100 milímetros. Entonces el juego radial para estos rodamientos rígidos de bolas, cuidado con esto. Si los rodamientos si es un rodamiento esférico, si es un rodamiento de cilíndrico, de rodillos cilíndricos, cada rodamiento tiene su tabla de juegos radiales. Estos son diferentes para cada rodamiento, para cada tipo de rodamiento, para cada familia de rodamiento. Entonces, el juego normal es entre 12
y 36 micras. Ese juego radial que tendría antes de montaje. ¿Qué pasa? Dijimos que la interferencia más probable eran 31 micras. Entonces el juego radial después del montaje me va a quedar 12 menos 31 da menos 19 y 36 menos 31 dan 5 micras. Entonces el juego radial después del montaje me quedaría entre menos 19 a menos 19 micras, o sea, sería una interferencia de 19 micras o una holgura de 5 micras. Pero también dijimos que tenemos una reducción de juego radial por dilatación térmica. Entonces acuérdense que teníamos un delta de temperatura que eran 10 grados. Acuérdense que el aro interior o el eje tenía 60 grados y el aro exterior o el alojamiento tenía, el aro interior tenía 60 grados, el aro exterior tenía 50 grados. Entonces tenemos un delta de temperatura de 10 grados. Entonces, ¿cómo es esto? Este es el coeficiente de dilatación térmica del acero. Entonces, esto es 11 por 10 a la menos 6 por el diámetro medio del rodamiento. ¿El diámetro medio qué es? Es el diámetro interior más el diámetro exterior dividido 2. Entonces, 100 más 180 dividido 2. Entonces, 282 da 140. Por 1000 para dar el micras y por 10, que es el delta de temperatura, el diferencial de temperatura. Entonces, tenemos que por dilatación térmica, el juego radial me va a disminuir 8 micras más. Entonces tengo un juego radial en operación que eran 12 micras, menos 31 micras, que era la interferencia más probable, menos 8 micras, que es la interferencia por dilatación térmica, me da que el rodamiento va a tener menos 27 micras. Va a quedar con, ya en operación, con menos 27 micras. O el juego radial mayor, el límite mayor de juego radial, que son 36 micras, menos 31 micras, que es la interferencia más probable, menos 8 micras por dilatación térmica, me va a quedar menos 3. Entonces, el juego radial en operación está entre menos 3 y menos 27 micras, o sea que el rodamiento está trabajando con una interferencia entre menos 3 y menos 27 micras. Entonces, ahí hay una alta probabilidad de que el rodamiento quede con una precarga excesiva después de entrar en operación. Entonces es un rodamiento que tenemos el riesgo de que se nos siga calentando. Al seguirse nos calentando, pues va a haber más problemas aquí por el tema de diferenciales de temperatura. Entonces es un rodamiento que, como vimos al principio, se me va a afectar por precarga excesiva, donde la vida se me va a reducir, la vida del rodamiento se me va a disminuir. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Cuál será la solución? Es escoger un juego radial mayor. Entonces ya pasamos de 12 a 36 micras a un juego de 30 a 58 micras. Pasamos de un juego normal a un C3. Entonces el juego radial antes de montaje es de 30 a 58 micras, la interferencia más probable es 31 micras, el juego radial después de montaje va a ser de menos 1 a menos 27 micras y con el delta de temperatura me va a quedar un rodamiento que va a estar entre menos 9 a 18 micras. Entonces ahí ya tenemos el rodamiento montado debidamente. Bueno, pues hasta acá era la charla de ajustes y tolerancia. Muchas gracias.